La evolución de los medios de comunicación tiene que partir de la radio tradicional que conocemos a este ecosistema digital del cual hoy hablamos y nos tenemos que involucrar y conocer. Los medios de comunicación, sin lugar a dudas, han tenido y han atravesado transformaciones muy importantes que han acompañado cambios sociales, políticos y obviamente tecnológicos, ¿no? Desde el comienzo de la radio, uno de los medios masivos que tiene la radio, que tiene la comunicación social, hasta este ecosistema digital, la forma en que se produce, se distribuye la información también tuvo un cambio radical. Entonces es importante que conozcamos los roles dentro del medio de comunicación, porque todo cambió. El emisor dejó de ser emisor, sigue siendo emisor, pero ahora es receptor. Bueno, lo vamos a ver, lo vamos a entender en un ratito. De eso se trata, si se quiere, la evolución de todo lo que estamos hablando de los medios. La radio se consolidó como medio de comunicación en la primera mitad del siglo XX, en un contexto donde no era muy fácil el acceso a la información. Solamente circulaba a través de la oralidad o la parte escrita. Se instala la radio y a partir de ese momento comienza una transmisión simultánea a grandes audiencias, con una audiencia diversa, con un gran alcance. Entonces fue importante, desde un momento en que la información y entrar a conocerla era complicado, quizás yo sabía algo, te lo contaba vos y así se iba trasladando, o por cartas, o escrito, a un momento es decir, desde el momento que se instala, se proyecta de manera inmediata todo lo que se quiere conocer. Es importante este cambio y esta transmisión que se da de forma simultánea y en lugares hasta alejadísimos, ¿no? Porque la radio obviamente tiene eso, llegar a grandes audiencias. ¿Qué se caracteriza? Bueno, justamente por ser un medio masivo, lineal y de alto alcance. Tiene características muy importantes. Acá vamos con, bueno, lo que decíamos, cómo han ido atravesando profundas situaciones, atravesando cambios en momentos muy importantes. Vamos con la característica, esto es lo que les dije al principio, para que lo tengan en cuenta. Y estas son algunas de las características. Por ejemplo, acá cuando decimos que la comunicación es unidireccional, estamos hablando de la radio, porque el mensaje fluye solamente del emisor al receptor digo. No hay una retroalimentación inmediata, excepto a través de llamados telefónicos, de mensajes leídos al aire. Eso se daba y se daba mucho. Incluso ahora, no es muy habitual, pero LW8 sigue recibiendo cartitas, notitas. Necesito decirle a la familia Quispe que suba a, no sé, lugar de la puna, que baje caballos. Bueno, todos los mensajes que se pueden dar a través de comunidades muy alejadas, se lo hace a través de la radio, todavía, hasta ahora. Entonces, esta comunicación unidireccional era emisor-receptor. No tenía la retroalimentación inmediata, excepto, como les dije, con algunos llamados telefónicos y encima el teléfono fijo, ¿no? Porque la gente de lugares alejados se baja a una casilla, y antes mucho más, era más común, o hasta la sede de la policía donde había un teléfono público y de ahí se comunicaba al fijo de la radio, dejaba su mensaje, el locutor tenía que tener la responsabilidad de transmitir, porque no es que una persona se va, camina 10 kilómetros para... Hay muchos datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicar, sobre todo la responsabilidad que nos implica esto, ¿no? No estaría bueno que una persona que necesita una comunicación inmediata se toma todo ese trabajo porque es el único medio y el locutor tira el papelito para el costado. Antes no pasaba nunca. Llegaba un mensaje de personas de algún lugar alejado y el locutor creo que hasta prioridad le daba. El caso de nuestro querido Jorge Solís, lo hizo toda la vida. Yo aprendí mucho con él, él ya estaba obviamente cuando yo entré,
pero él tenía ese respeto y él te enseñaba eso. Él te decía, primero la gente, después el resto, música, haciendo referencia a estos momentos de comunicación. Otro de los, bueno, al ser justamente al ser la comunicación unidireccional, también se vuelve una audiencia pasiva, porque los oyentes solamente, ¿qué podían hacer? Recibir la información, ¿no? Escuchaban al locutor, al conductor lo que decía, recibían la información y no podían dar una devolución inmediata. Por eso reitero, capaz que lo podían hacer a través de un teléfono en algún momento o escrito. Por eso la radio tiene esta audiencia pasiva. Otra de las características que tiene es la programación fija. La programación es lineal o fija porque los contenidos en la radio están organizados a través de una grilla horaria que está establecida. Ante esto, el oyente tenía que adaptarse a esos horarios. Por dar un ejemplo, un informativo. El informativo está previsto que salga a las 13. El oyente que quiera tener información tiene, o tenía en ese momento, bueno, ahora también, que ir al horario de la radio, al horario que establecía la emisora, y en ese momento podía escuchar y sintonizar. Por eso es fija la programación. Bueno, ahí está el ejemplo que les decía recién, y acá hay otras características para tener en cuenta. El alcance de la radio es masivo. ¿Por qué decimos esto? Porque llega a cualquier lugar, tiene accesibilidad, no necesita de conexión a internet. Entonces un mensaje es difundido a grandes audiencias con diversos públicos durante todo el día. Si la radio tiene la posibilidad de emitir 24 horas, entonces era como muy accesible y eso le permite ese amplio acceso. No tiene costo, no sé si dice ahí, bajo costo al oyente o a la audiencia. ¿Por qué? Porque no se necesita nada para escuchar la radio más que un enchufe o incluso pilas. Si algunos de ustedes recordarán las radios chiquitas portátiles que antes iban por toda la casa, ¿no? Mi papá las llevaba por todos lados. Yo tengo el recuerdo, por ejemplo, y les cuento, todos los días, no sé si era 19 o 20, a las 7, 8 de la tarde, prendía su radio y aparecía la voz de Walter Abascal. Walter Abascal era un reconocido periodista deportivo, con una voz potente, tenía toda la información del deporte. Mi papá la llevaba a su radio amarilla, así que la colgaba en el baño y comenzaba a afeitarse, por ejemplo. ¿Viste esos recuerdos que te quedan? Que a lo mejor ya las nuevas generaciones ni han visto esas radios, ¿no? Pero bueno, era de gran accesibilidad también por el costo, no te costaba nada comprarle la radio, después pilas y nada más, y el enchufe. El uso del lenguaje es sonoro en la radio. Hablamos de la voz, de música, de efectos y de silencios, porque los silencios también comunican, ¿no es cierto? Entonces se prioriza la voz. ¿Por qué? Porque se prioriza también el relato y esto de acercarse a la gente, el acompañamiento. La radio tiene la característica de ser compañía en todo momento y en cualquier lugar. Yo puedo estar haciendo las cosas de la casa con la radio encendida, puedo estar manejando, puedo ir en el colectivo escuchando la radio, en el trabajo. Es una gran compañía y se lo fue y lo sigue siendo justamente en estos momentos. Bueno, ahí está el bajo costo de acceso para la audiencia. El alto nivel de credibilidad y confianza es una de las características más importantes y que se debe respetar, por supuesto, porque las radios locales y comunitarias suelen ser las identificatorias y la representativa de la comunidad, sobre todo por la seriedad de lo que transmiten. Quizás con el tiempo y después ya vamos a llegar a esta actualidad donde fluyen otras situaciones con la tecnología. Antes era súper creíble. El locutor te decía algo y era ley. Nadie iba a dudar
si el cronograma de pago comenzaba el lunes, si lo habían dicho en la radio. No, lo dijeron en la radio, no había chance que haya error, digamos, ¿no? Y por supuesto, claro que sí, y ya vamos a llegar ahí. Entonces este alto nivel de credibilidad y confianza, más allá que era del medio, que tenía que ver con esta responsabilidad social que dice ella, muy bien, también hablaba de ética y de un montón de cosas que se respetaban. Sobre todo, se corroboraba la información, ¿no? Había tiempo. Ya más adelante vamos a ver que con esto, por eso estamos hablando desde el comienzo de la radio, cómo fue cambiando todo. Hasta aquí, en ese momento, en la primera mitad del siglo XX, la gente podía corroborar la información. Vos me decías, hubo un accidente en la esquina, yo iba hasta la esquina, veía que fue el accidente y recién lo transmitía al público, a la audiencia. Eso es lo que te da la credibilidad y la confianza del público. Y con el trabajo diario, ya la gente, vos le decís, hubo un accidente, sí, lo dijo en la radio, lo dijo Alejandra, Mariana, Jorge. La persona se identificaba, el locutor identificaba el medio y lo que hacía. Esto era muy importante, sobre todo ese punto. Cumple un rol clave en la identidad cultural y en la presencia de pertenencia, por todo lo que transmite, por supuesto, porque la radio también transmite valores, relatos, historias de vida, y la función o el rol principal de la radio es educar, informar, divertir, ser cercanos, ahora más que antes, a la gente, buscar esta cercanía y esta interacción, que hoy se puede. Antes era como más distante por todo lo que venimos viendo, ¿no? Que era yo te doy el mensaje, vos desde tu casa lo escuchás, pero no me podés decir algo, no podemos interactuar, no había posibilidad. A mí me queda para agregarles que también el alcance de la radio es definido porque la señal depende del área de cobertura que tenga la emisora. Hace un montón de años estaba solamente LW8, que es AM, amplitud modulada, y después estaba Radio Nacional, que es otra AM. Estos medios tienen generalmente gran alcance, porque tampoco necesitan una antena como las FM que vaya conectándome con otra para poder tener una mayor cobertura. Las FM son frecuencias moduladas. En su primer momento, la primera que yo les nombraba, que fue Transamérica, su alcance era primero a un par de cuadras desde donde estaba, después quizás un poquito más en el centro. Después empezó a llegar un poco más a los barrios y dependía de la instalación de la antena donde la ponían. Logran tener permiso una vez en Alto la Viña y bueno, ya cuando la instalan ahí, ya Transamérica se escuchaba en la ciudad, ¿no? Tampoco es del alcance para el interior como lo es una AM. Tenía por eso este alcance definido que dependía justamente de la señal y de que permitiera la emisora. Y aquí, chicos, y acá llegamos a este ecosistema digital, que es un entorno comunicacional dinámico. Acuérdense de lo que vimos hasta acá, ¿no? Ahora vamos a hablar de este ecosistema comunicacional. Es dinámico. Fluyen diferentes plataformas. Tenemos acá también diferentes dispositivos, redes, lenguajes, actores civiles. Todo esto porque el cambio fue tan profundo y cuando se llega a este ecosistema digital en la construcción y en el envío de información, que el cambio fue radical al partir de todo lo que va apareciendo, y por eso tenemos nosotros que los mensajes comienzan a circular de manera rapidísima cuando son los que están desarrollados en las conexiones con Internet. Y acá vamos a ver las características de este ecosistema digital, para que podamos comparar también con lo que veníamos viendo de la radio. Hace rato hablábamos de una comunicación unidireccional. A partir de esto, a partir de este conjunto
de plataformas, porque empiezan a interactuar todas, la comunicación en este mundo digital se vuelve multidireccional. ¿Qué quiere decir? Emisores y receptores cambian permanentemente de roles acá. Hace un ratito sabíamos que el emisor daba un mensaje, el receptor lo recibía. Acá no, acá emisor y receptor articulan, cambian roles y se vuelven pequeños comunicadores, si se quiere, pequeños productores de contenidos. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de los likes, de los comentarios, de los compartidos, de las transmisiones en vivo. Ya no hay un receptor pasivo, pasa a ser un receptor activo, porque ahí sí puede interactuar en tiempo real a través de las diferentes, como les dije, plataformas, dispositivos, redes sociales, etc. Esa es una de las características fundamentales entre la radio y este ecosistema digital al cual hemos llegado. La audiencia, aquí dice, también produce contenidos mediante, bueno, lo que les decía, comentarios, etc. Transmisiones en vivo. Vos compartís una información, ya te transformás en protagonista. Ya no estás de forma pasiva. Sos un oyente o un comunicador, en este caso activo. El consumo es a demanda. ¿Qué quiere decir? Los contenidos pueden verse, leerse, escucharse en cualquier momento acá. No tenemos una grilla fija ya. ¿Ven cómo fue cambiando? Por ejemplo, en cosas muy puntuales. Se pueden, 24/7 podemos ver. Mientras nosotros tengamos internet y el dispositivo, puedo ver un programa que salió a las 9 de la mañana a las 3 de la madrugada, si quiero, a través de YouTube y de todas las redes y plataformas. Así que acá ya no hay un límite. Las plataformas justamente a través de podcast, de streaming, de las redes sociales, es por donde se puede ver estos contenidos en cualquier momento del día. Hay una integración de múltiples lenguajes y convergencia de formatos. Acá integra audio, texto, imágenes, todo e interactividad en un mismo entorno. Acá hay todo. Acá no es solo el lenguaje que veíamos hace un rato, que era de la voz, predomina la voz, pero también en la radio te acompaña la música, los efectos y el silencio. Acá no, acá todo. Se integra audio, video, texto, imágenes. Tenés todo junto interactuando en un mismo momento. ¿Y cómo se hace esa interacción? Lo que les decía recién, tenemos que tener dispositivos, celulares, tablets o computadoras. ¿Y esto tiene costos? Sí. A diferencia de la radio, que teníamos que tener la radio, un enchufe y ya, y la pila. Acá sí, porque necesitas o el celular, o la tablet, o la computadora para poder ver esto. Si hablamos del costo a la audiencia, la mayoría tienen, ahora todo el mundo tiene un celular, ¿no? ¿Cómo? Y el internet, exacto, una buena conexión. La mayoría, digo, porque no todos tienen celular. Todavía hay gente que llega a la radio y yo vengo a dejarte esta notita, y el otro día recibí una cartita con unas necesidades de una señora y no sé si fue más emocionante la cartita que lo que necesitaba, pero porque antes vos decías, ay, mira lo que necesito, pero recibir algo distinto. Yo no tengo celular, se fue hasta la radio, vivía cerca, pero bueno, no todos tienen. Para poder tener y pertenecer a este ecosistema digital hay que tener. Y la verdad es que todos los que están acá, más allá de que hagan locución, conducción, docentes, necesitan entrar en este ecosistema digital, ¿no? Los jóvenes, seguro ya. Los más grandes, hay que acostumbrarse y hay que entrar en esto. Es muy importante porque si no quedamos fuera del sistema. Pero cuando dicen, o te adaptás o quedás, bueno, esto es literalmente así, es real, por todo lo que pasa. Acá predomina el formato a demanda, porque es cuando queremos lo vemos. Los contenidos también cambian, son dinámicos, cortos, atractivos, se actualizan todo el tiempo, permanentemente hay una actualización, porque este mundo va rapidísimo en este sentido sobre todo.
Lo que tenemos que tener en cuenta también es que el ecosistema digital, conociendo sus características, debemos saber que tiene una influencia muy importante en la sociedad. Tenemos que saber por qué. ¿Por qué el ecosistema influye tanto? Porque democratiza la palabra y democratiza el contenido. Y entonces aquí ya fluyen un montón de voces en un mismo momento y de participación de gente. Ya no es lo mismo un mensaje verificado, una noticia corroborada a una cantidad de información, como es este flujo tecnológico que nos avasalla todo el tiempo, de poder ir viendo cuál es sí, cuál no es verdad. ¿Me das un vasito de agua, por favor? Cuál es cierto y cuál no. Las plataformas, que todos conocen, o la mayoría, uso de algoritmos que segmentan contenidos y además los jerarquizan a los contenidos, porque con esta posibilidad, con esta característica que tiene el ecosistema digital, te permite segmentar las audiencias. Y cuando segmentas una audiencia, podés definir los contenidos, dirigirlos de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las edades, de acuerdo a lo que te interesa saber, de acuerdo a lo territorial. En el otro caso, es una audiencia amplia para todo el mundo, público diverso. Acá te permite incluso ampliar tu audiencia. Si yo segmento una audiencia de jóvenes que están interesados en la cultura asiática, o bueno, en la IA, yo voy a trabajar en ese contenido y va a estar dirigido específicamente para ese grupo de personas. Entonces voy a tener más alcance porque tengo más grupos, más audiencias que están segmentadas. Esto también es algo muy bueno que pasa a través del ecosistema digital. Y cuando me dice de la jerarquización de contenidos, tiene que ver también con la métrica que permite medir impacto, alcance y la interacción en tiempo real. ¿Hasta dónde llego? No, me escuchó tantas personas. ¿Con cuántos interactué? Puedo darme cuenta, en general, a través de las redes sociales. Es un permanente feedback. Nosotros en la televisión, a la mañana, por ejemplo, Canal 7 también es tradicional y con el método antiguo, que se tuvo que ir adaptando. Todos los medios tienen que ir adaptándose y ayornándose a estas realidades, porque si no quedas fuera. Y ver que podemos entrar al WhatsApp del programa y que una señora, no sé, buen día, hoy estoy desayunando café con leche y ella se llama Clarita, la perrita, manda una foto. ¿Y usted cómo se llama para saludarla? Lo decimos al aire. Y ver que ella está escribiendo es una locura. Capaz que los chicos más jovencitos dirán que hablan. Pero nosotros que estamos hace mucho ahí, interactuar de esa manera como si estuviera con vos mandándonos un mensaje, pero habiendo un medio de por medio, una tele, la señora en su casa, nosotros en Mariano Moreno, es impresionante. Es muy emocionante y es muy ágil, creativo, dinámico, te acerca a la audiencia, creas como un vínculo emocional. Hay personas que no las ven, que te saludan y dicen, ¿qué pasó hoy con Darío que no comenzó con los saludos como toda la mañana? No tengo idea quién es Darío, pero lo quiero, como si fuera mi amigo ya. Me escribe hace tantos años o tanto tiempo, empezando a sentir esta conexión que antes no existía. Y esto lo permiten, obviamente, los medios. Bueno, y conocer lo que decíamos, la métrica, es importante, sobre todo en los streaming, en los generadores de podcast, en quienes transmiten en vivo, en los influencers, ¿no? Para ellos, sobre todo, es muy importante saber hasta dónde llegan y cuál es, comparando con otros, cómo están trabajando. Y los streaming acá andan muy bien, estuve averiguando, pero en Buenos Aires es como que todo el mundo está con los streaming, ¿no? Acá es como que cuesta un poquito más. Todavía falta quizás desarrollar esta costumbre de decir, a ver, escucho acá este programa, me da un horario, porque lo podés hacer por cualquier lado, donde estés, enchufás el celu, conectás, el celu y participás del streaming. Buenos Aires como que lo tienen hasta, no sé, los grandes conductores están pendientes del streaming y tienen programas también. Antes
la realidad de los profesionales de los medios era, trabajabas en radio, después en televisión o al revés. Si estabas en televisión, después ibas a la radio, generalmente de la misma empresa. Es como que el turno se completaba así. Ahora es como una obligación tener el programa de streaming, porque tienen más llegada, les da como hasta más importancia, si se quiere, al mismo profesional. Acá también, entre las características, tenemos que decir que esta parte, allá en la radio hablábamos de el uso del lenguaje sonoro. Voz, música, ¿qué más era les dije silencios? Acá se amplía la diversidad de voces y la participación. ¿Por qué? ¿Por qué se amplía la diversidad de voces? Justamente por eso, porque se vuelve una interacción de muchas personas en momentos justamente de vivos. Entonces la participación ya pasa a ser de todo, gran participación. Genera nuevos espacios también. El ecosistema digital, además de generar y de permitir la participación de muchas personas, de muchas voces, también genera nuevos espacios de participación social y político. Por eso es tan importante tener en cuenta hasta dónde llega y el impacto que puede generar. Este impacto tiene que ser tratado con mucha responsabilidad social, con ética, porque tenemos que ser conscientes de lo que se puede provocar, o lo que puede provocar una información o un contenido en la sociedad. Y al no hacerlo de la manera correcta, vamos a estar desinformando. Se llega a la desinformación, a la sobreexposición, a la manipulación mediática, y eso sí que empieza a estar muy mal. Esos son los desafíos que todo conductor, ya vamos a ver al periodista el rol, tiene que tener en cuenta, es muy importante. Las nuevas plataformas, bueno, ya las conocemos, o la mayoría. Redes sociales, empezó el Facebook, Instagram, TikTok, X, los podcasts, la radio digital, las plataformas de streaming, hay portales web y hay un montón de aplicaciones móviles que también están muy buenas para tener en cuenta. Con las aplicaciones móviles hacemos todo. Anda a Play Store y bajá lo que querés, ¿no? Desde billeteras virtuales hasta jueguitos gratis, lo que necesites tenés ahí. Acá hubo un cambio en las audiencias, y esto es para que lo recordemos un poquito de lo que venimos viendo. La audiencia tradicional mantiene el rol pasivo, el consumo lineal y la poca participación. La participación solo se da a través de llamados o un mensaje escrito. La audiencia digital tiene el rol activo, produce y comparte contenido y decide qué, cómo, cuándo consumirlo. Es para que hagamos un pequeño resumen de lo que fuimos viendo. Este cambio redefine el poder comunicacional y democratiza la comunicación de los mensajes. Pero antes de esto yo les quiero preguntar, no me hagan trampa porque ya lo vieron, ¿no? ¿La radio desaparece o se adapta? ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué puede pasar? Ahora se adapta, en un futuro. ¿Creen que va a desaparecer la radio? Porque la radio, vamos a hablar de ahora, ¿no? No podemos hacer futurología y saber qué va a pasar más adelante. Ojalá que no pase nunca nada. Pero a mí me parece que la evolución de los medios, hasta aquí lo que vimos, muestra que la tecnología no elimina los anteriores, sino que se adapta. Debe adaptarse para no quedar fuera. Hoy una radio, si no entra en este ecosistema digital, no podría seguir. Es imprescindible que se incorpore a todo esto nuevo. ¿Y qué va a pasar con esto?
a llegar el momento, como ya está, que comunicar no es solo informar. Comunicar en la actualidad significa poder interactuar con la audiencia en tiempo real. Podemos construir sentido también, más allá de dar la información para que la gente cree su propia opinión y sus propios pensamientos, que es la base de la radio. Yo doy la información y vos, de acuerdo a tu lugar de territorio, a tu creencia, a tu vivencia, vas a captar, la vas a incorporar a tu manera, a lo que yo te diga. La radio te ofrecía que vos crees tu propio sentido, ¿no? Y tu opinión sobre el momento, el tema, la información. En lo político. Viene un político y te dice que, es lo que se me ocurrió, no sé por qué, no sé, que la libertad avanza en lo mejor del mundo. Viene otro y te dice que los radicales no son lo mejor, pero que pintaron casi siempre lo mejor, y los peronistas, no ir por partidos, los peronistas se defienden diciendo somos del pueblo. Bueno, eso es como que es una información que la sabemos, o que por lo menos se caracterizan, ¿no? Y es como que se han ido poniendo en lugares, qué sé yo, el peronismo siempre del lado de la gente, en este caso la libertad con los empresarios, es lo que nos va quedando a cada uno de nosotros, pero de acuerdo a lo que la información brinda, digamos, y la vivencia de cada uno. A lo mejor esto que acabo de decir es al revés para otros, y nada está bien o mal, es lo que cada uno piensa, ¿no? Se dice no hables de política ni de religión porque se arma un lío, bueno, porque cada uno defiende lo que cree sin respetar al otro. En los medios de comunicación tenemos que respetar al otro, si no, no podemos irnos a pelear a un medio, como conductor, como locutor, como docente. No podemos porque un alumno no piense como nosotros. Esto se fue ampliando también y fue evolucionando. Y hablando de los medios, con mucha más razón. Entonces, la radio tradicional no compite si no forma parte del ecosistema digital. No hay forma que lo haga. Hasta aquí, todas las que están lo vienen haciendo. Amplía, porque también decir que la radio tradicional tiene que sí o sí incorporarse al mundo digital. Más allá, por una simple razón que si no, no va a existir, le amplía ventajas. Porque una radio que antes solo llegaba hasta donde la señal le permitía, hasta donde la señal cubría la emisora, ahora tiene un alcance mucho más amplio. Esa LW8, por decirles, por poner un ejemplo, que antes, que sigue llegando detrás del cerro con los mensajes y todo, ahora puede llegar a Dubái a través de YouTube. Entonces son ventajas importantísimas que le ha dado este ecosistema digital, el avance de la tecnología. Un programa de Canal 7 que se veía hasta Salta, Canal 7 llega a Salta y en muchos lugares de Bolivia, hoy puede verse, no sé, en Ushuaia. Hoy puede verse en Ushuaia, en colectivo, en Nueva York. Gracias al ecosistema digital. Por eso la favorece a la radio. Además, pierde audiencia si se adapta bien, no. Porque el ecosistema digital te permite segmentar la audiencia, definir un público de acuerdo a sus intereses. Si el programador, el productor, quienes trabajan detrás de ese programa, apuntan como tiene que ser, con el mensaje que necesita esa audiencia, ganan audiencia. Obviamente hay que adaptar lenguaje, hay que adaptar muchas cosas que a veces los dueños de estas empresas no coinciden. Sentarse y que uno diga lo que se le dé la gana es un tema, ni en el streaming. El canal ahora también tiene streaming, se llama Churro. No me imagino alguien sentado diciendo y hablando así todas las malas palabras del universo, lo que se le ocurre. No me imagino. Yo creo que todavía los dueños, los directivos, los gerentes mantienen un lineamiento, digamos, dentro de lo que se pueda contextualizar, ¿no?
porque no podemos olvidar que la radio educa, que la radio transmite valores. Yo decir de todo de una persona entrando a discriminar, vulnerando derechos, no me imagino, por lo menos yo les hablo de acá, del medio, no me imagino que se permita eso. Puede haber mucho ecosistema digital, tecnología, plataformas, tenemos streaming, son chicos jóvenes, hablan lo que quieren, pero digamos limitado, no malas palabras, esto que se da, que después digo de todo de vos y sale el conductor a pedir disculpas, pierde seriedad, credibilidad, tiene sus desafíos también el ecosistema digital. Una cosa que cambió es que a veces uno escuchaba la radio, capaz que la escuchabas toda tu vida y nunca le conociste la cara al lector. Tal cual. Hoy en día te da ese acceso también de conocer quién es el que está hablando y por qué está haciendo la radio. La radio te dejaba viajar a tu imaginación. Creo que esa era la favorita. Sí, La magia de la radio. la magia de la radio. La magia de la radio. Yo trato de, con mis alumnos, de hacerle escucharse el sonido, el cuento, el sonido y de cerrar los ojos. Y que se imagine. Siempre, no sé si, creo que no sé tan bien, ¿no? Pero yo tengo en mi mente, sí, Seferina la Locura, no sé, tengo en mi mente, yo sueño con hacer algo con los alumnos con eso. Sueño, por eso digo, vengo acá a aprender a ver cómo puedo hacer para A eso, el sonido es lo, y ahí tenemos para trabajar un montón con todo, ahí ya no todo, es decir, que ahí entran todos los que tienen problemas. Y la radio no desaparecerse, ¿por qué? Porque usted mismo lo dijo, no ocupa internet. Muchas veces nos pasó que se cayó el sistema, se cayó este cerebro. tal cual. Y lo dijo él, ¿cuántos lugares acá nomás? San Salvador hasta San Pedro hay parte que te quedas sin señal. Exacto, exacto. Lo que no va a desaparecer, lo que es más, le va a dar ventajas de que en esto de mayor alcance, audiencia diversa, pluralidad de voces, le va a dar ventajas. Ahora el desafío que ya vamos a tener en cuenta que también son importantes de saber. Bueno, obviamente que eso tiene una comunicación más participativa, ¿no? Estamos diciendo que participa más gente y más cercana. Ya no está esta distancia del locutor o el presentador o el conductor con la audiencia, ya la audiencia. Yo digo, vos escuchás y nada más. No, ahora se trata de acercar. ¿Vos qué opinás? ¿Qué decís? Y a través de las redes sociales te contestan en los programas. Si lo querés hacer interactivo. Y la gente ahora, y ya desde los 90, pero ahora con las redes, busca participación, busca información, pero con participación, con una forma más humana, con una llegada más a la gente, con empatía. A ver, no te conozco, pero vos me contás algo y siento que no está bueno y que te puedo ayudar, o al revés, ¿no? Esto antes era, yo vengo, hablo y vos escuchás, diríamos. Bueno, esto es otra de las ventajas que permite, por supuesto, esta era digital y todo lo que tiene que ver con esto. Vamos a ver qué seguimos acá. Acá están las ventajas, acá está lo que decíamos. Ventajas de la radio en el entorno digital, el mayor alcance, porque obviamente estamos hablando a través de las plataformas. El que no tenga plataforma y siga con la radio va a seguir con el alcance que la señal le permite. Ya la radio en este entorno tiene un mayor alcance, nuevas audiencias, porque da para escuchar. Vos decís, mira, estoy viendo YouTube de Canal 7, lo que nunca quizás hubiese imaginado. Bueno, porque tengo el YouTube acá. Audiencias que quizás eran de gente más grande, radio de la AM sobre todo, porque después hubo una segmentación cuando aparecieron las FM y la juventud iba al FM, digamos, ¿no? Y los papás, nuestros abuelos se quedaban con la M de tempranito, no sé, por decir, escuchaba a Hugo Conde toda la vida. Cuando yo lo conocí era como mi tío. Pero yo lo escucho desde que iba al jardín. Hola, buen día, que la vaquita Aurora, pero porque mi papá o mi mamá en mi casa tienen radio a las 6 de la mañana, para despertarnos, para todo.
o el Tropicalísimo, bueno, todos los programas esos conocidos, que generan nuevas audiencias, los contenidos son segmentados, que es también lo que hablamos, y la permanencia del audio como formato cercano y accesible. Si quieren, hasta aquí tenemos radio tradicional, entorno digital. En la actualidad, como decimos, gracias a Internet y las redes sociales, la información circula rapidísimo. Esto exige al periodismo una información rápida, pero no se puede dejar de lado la veracidad de la información. Por eso cuando comenzamos esta clase yo les decía, cuando alguien te informaba algo, la radio era, lo dijeron en la radio, no había forma de que no sea, porque también tenían ese tiempo de trabajarlo, no existía otra forma. Se produjo un hecho, voy al lugar del hecho, el rol del movilero, que también lo vamos a ver, pero podía corroborar la información, tenía tiempo de llamar por teléfono a la policía, preguntar si era así, hablar con la gente de salud, el que estuvo en la ambulancia, bueno, uno corroboraba todos los datos, armaba la noticia y la transmitía. Con la llegada de los medios digitales, del ecosistema digital, la información circula de manera inmediata y esto requiere que también sea transmitido de forma rápida. Pero ojo acá, porque tiene que ser veraz. Hay que corroborar la información. Tenemos que ser responsables. La responsabilidad social, la ética es fundamental en esta parte. Seamos periodistas, locutores, conductores. Mientras tengamos un micrófono al frente, gente al frente, tenemos que ser muy responsables de lo que decimos. La ética periodística, justamente en la era de la inmediatez, exige que los periodistas, acá estamos, la ética periodística, decía en la era de la inmediatez, exige que el periodista sea responsable, lo dejo ahí un ratito para que lo vean, sea responsable a la hora de comunicar, exige que mantenga los principios de veracidad, imparcialidad, responsabilidad social. Porque todo esto, la revolución digital, ha transformado la forma de producir, distribuir y consumir la información. Y a la vez nos lleva a desafíos. Si yo tengo una circulación de noticia rápida y la difundo inmediatamente sin corroborarla, voy a estar desinformando, transmitiendo noticias falsas, las famosas fake news, voy a tener errores, me van a faltar datos que complementen esa información. Rápido no quiere decir, informar rápido no quiere decir mal informar, porque ahí va a jugar en contra todo lo que venimos viendo, que es la credibilidad y la confianza con el público, de la persona, del locutor, del conductor, del periodista, y del medio incluso de comunicación. Y si se pierde eso, eso sí, elimina el medio, elimina al periodista, elimina todo el profesionalismo. La gente deja de creer. Y eso sería gravísimo. Dejar de creer también en el medio. No, acá no, me voy a otro porque desinforman. O la persona, el que está a cargo de este trabajo. La ética periodística tiene, la ética debemos saber que es un conjunto de principios y normas. ¿Qué hacen? Orientan el trabajo del periodista y del medio de comunicación. ¿Y cuáles son esos principios? Que no nos pueden fallar a ninguno que esté en los medios. No estoy hablando de títulos acá, ¿no? Ni de periodista, ni de locutor, porque esto sigue siendo un oficio en muchos lugares. Gente que no tiene título y que lo hace muy bien. Yo lo que les comentaba cuando comenzamos es lo que hace por lo menos la empresa ahora. Llega alguien, quiero hacer un programa, bueno, título, currículum, pero no quiere decir que no haya gente trabajando sin ningún título. Fue un oficio, lo dijo Gabriel García Márquez, también en un momento. El reconocido escritor y periodista, él dijo, el periodismo, habló del periodismo, es el mejor oficio del mundo, pero también es uno de los que requiere de más
ética y responsabilidad. Acá la tengo viendo la frase, por eso me la traje para decírselas bien, porque si no me olvido. Y acá vamos con los principios fundamentales de los que estamos hablando. Los principios fundamentales, la veracidad, punto 1, primordial. Periodismo, digamos locución, conducción, lo generalicemos en el entorno del medio. Hablamos del periodismo porque en este punto tengo que contarles la ética y la responsabilidad del periodista, pero lo vamos a englobar porque todo quien esté frente a un micrófono tiene que mantener el principio de la veracidad para ser creíble también. La veracidad da con publicar información, obvio que sea verdadera y que esté corroborada. Tenemos la responsabilidad social. Esto significa ser conscientes del impacto que puede causar una noticia en la sociedad. Lo vamos a ver, pero se los voy a ir contando igual. Yo me voy adelantando. Ustedes han visto que los rumores, las falsas noticias en muchos casos, en minutos están viralizados en las redes. Esto no es, ay, mirá lo que pasó y nada más. Puede tener impacto grave, depende de la noticia y depende de cuál sea el rumor. Puede crear un pánico en la sociedad o en algunas personas. Puede alterar el ánimo en otros. Y hasta puede causar daños de reputaciones en las personas. Si yo saco cualquier cosa y hablo cualquier cosa de quien se me dé la gana. Esto no puede pasar. Tenemos que ser responsables a la hora de estar frente a un micrófono, de estar frente a gente, público, en el trabajo, que me lleve a estar con gente y hacer cualquier tipo de oratoria. El rigor informativo tiene que ver con verificar la fuente antes de publicarla, no en una, sino en varias. Hay que contrastar esta información en diferentes formas, de diferentes fuentes, de las que yo más crea y también corroborar con otras. El respeto a las personas tiene mucho que ver este principio con evitar discriminación. Todos lo podemos hacer y todos tenemos alguna maldad, pequeña maldad, si se quiere, dentro y nos unimos al grupo, ¿no? Y no está bien. Cuando sabemos eso, cuando sabemos que debemos respetar a las personas, lo vamos a pensar antes de hacer. Y si somos comunicadores, con más razón. ¿Me pasó algo? ¿Me enojé? ¿Quiero decir esto? No, freno un poco, pienso, luego actúo. Tal cual. Evitar discriminación y vulneración de derechos, más ahora y en esta época. Como fue avanzando todo, también avanzó esto. También hay que ser inclusivos. Todos debemos ser iguales, todos tenemos la oportunidad de contar con derechos, de contar con el mismo desarrollo de mi tarea. Todos tenemos derecho a ser respetados. Acá no debiéramos empezar a hablar ni de discriminar, eso ya no debería, yo no lo tendría que estar diciendo ya. Pero bueno, acá en Jujuy es como que vamos un poquito más lentos quizás, aunque yo veo que es mucho más avanzado que en otras provincias, ¿no? Donde todavía se discrimina a la gente, vos no porque sos esto, porque sos lo otro. Jujuy es como que, por lo que puedo ver, ha avanzado mucho en este trabajo de la inclusión, en el deporte. No, mujeres no juegan al fútbol, acá hay un montón que juegan. Árbitros, mujeres, lugares que antes eran impensados que la mujer ocupe. Jujuy abre eso. El país quizás también, pero tuvimos una presidenta mujer, antes no se hubiese ocurrido que la mujer llegue a un cargo así. Falta en la iglesia, creo. Vi que dan la hostia a mujeres. ¿Cómo se llaman las que acompañan a los padres? Sí, ahí allá bajo la viña de la ciudad, allá en San Salvador, hay dos señoras que dan. ¿Acá también? Bueno, pensé que la iglesia todavía no. La mujer ocupa en todos lugares, puede ocupar, ¿por qué no? Si no requiere de fuerza. Quizás antes era no, el varón es más forzudo. Podemos pensar eso. Eso se podría discutir, ¿no? Porque la que levanta pesa va a tener la misma fuerza o más que un varón. Pero bueno, esto es fundamental. Ya no se debería ni hablarlo, tendríamos, creo yo, tener incluido el respeto a las personas, evitar discriminación y vulneración de derechos. Y la objetividad.
Bueno, viene justo ahí, mira, en la independencia. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene que ser objetiva porque no puede manipular la información para intereses políticos ni económicos. No debe, como que puede, pero no debe. Es otro de los principios. No manipular la información para intereses políticos y económicos. Y ahí creo que andaríamos mucho mejor también en un montón de cosas, ¿no? Esto es en cuanto a los principios, siendo conscientes justamente de que tenemos que transmitir verdades, información, contenido, lo que fuera, veraz a la audiencia para permitirles a ellos tomar sus propias decisiones. Y en estos momentos es como que ante la inmediatez de la información, el periodismo tiene un gran desafío, que es equilibrar eso, la inmediatez y la ética. Y no es fácil, porque la inmediatez es rápido, ya, pero la ética y la responsabilidad te lleva un poquito de tiempo para pensar y corroborar esa información, ¿no? Así que la tenemos que hacer, la debemos hacer. Entonces, eso es uno de los desafíos también en la era digital, corroborar la información. La ética sigue siendo el pilar fundamental para preservar la credibilidad y la confianza con el público. La ética no se negocia, no debiera negociarse. Y acá viene la frase que dice, a mí me encanta esta frase, pero se la quería compartir bien. El periodismo es el mejor oficio del mundo, pero también uno de los más demandantes en términos de integridad, dice Gabriel García Márquez, lo decía hace 1000 años. Imagínense ahora que tenemos toda esta era digital a full. Y a pesar de los cambios tecnológicos y metodológicos, el ABC del periodismo sigue siendo el mismo: la búsqueda de la verdad, la ética y la responsabilidad social. ¿Han cambiado cosas? Sí, pero ha cambiado el entorno. No ha cambiado estos principios fundamentales del periodismo. Sigue siendo el mismo de hace muchísimo tiempo. El entorno sí cambió, porque vivimos en un mundo donde la información es inmediata, es rápida, ya tiene que ser ahora. Buscamos, ya fue viejo, hace un minuto ya no. Tenemos que ver otra cosa nueva. Bueno, sí, pero no puede. La tecnología te brinda muchas herramientas. La tecnología brinda herramientas poderosas al periodista, pero el periodista debe saber usarla con criterio, debe ser responsable. Es mejor, si no tenés todo corroborado, no publicar, que publicar una información que no es verdadera, que no tiene los datos correspondientes, que tiene errores. Es importante, y de eso habla la figura del periodista. Y lo que hace a un buen periodista no es el medio, la plataforma ni el formato, es su compromiso con la verdad. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y eso lo va a tener yendo al campo, viendo, como dicen, al campo, a ver qué pasa. Exacto. ¿Es realmente así o no? Exactamente. Bueno, entonces decimos y quedamos de acuerdo en que debemos incorporar herramientas, pero saber usarlas. Si no sabemos usar, vamos a aprender mejor. Y acá en este taller que tiene 5 clases van a aprender un montón de streaming, de todo lo que quieren y es actual. Pero primero me tomo el trabajo de aprenderlo y después me lanzo. Va a hablar bien de ustedes, no que alguien diga de ustedes, de la credibilidad como profesional. En algún momento cuando necesiten, yo hice esto y quiero hacer esto otro. A ver, no, vos no, si vos dijiste que es falsa la noticia de la semana pasada. Convengamos que también, como se viraliza todo. Se viralizan cosas falsas y también se viralizan cosas que son ciertas. Lo que pasa es que ahora nos queda la duda, qué es verdad, qué es mentira. No vivimos en este mundo donde sí o sí lo que decía el locutor es. Ahora, o lo que se ve, hay que ver de dónde sale. Hay tantas plataformas que vos decís, no, esta ni la conozco, pero a lo mejor es cierta, es real. Es una aplicación verdadera, pero hay que corroborarlo. Hay que tratar de investigar y de seguir buscando. Y acá vemos que los medios compiten por ser los primeros en publicar. Cuando hablamos de la inmediatez de la información, sí, claro,
Todos los medios compiten por ser el primero en publicar, pero hay riesgos en esto y que nos llevan a lo que acabamos de ver, la desinformación, la falsa noticia, errores, falta de datos. Estos riesgos nos llevan, todo lo que acabo de decir, a la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Es cuando manipulo la realidad para influir en emociones y en las opiniones de la gente. Peor todavía, cuando lo hago a propósito. Esto necesito sacar, ¿para qué? Para que la gente piense lo que yo estoy diciendo que es mentira. Tengo una opinión errada, errónea. Hay otros que lo hacen por la inmediatez de la información y no verifican. No, sí, bueno, confío. Pego y copio y pego. No, está acá, me copio y pego. Fíjate qué medio lo dice, qué copias y pegás, qué publicás, qué comentás. Hay que detenerse un poco en esto. Hay que ser más responsables. Ahí está, la rapidez no puede estar por encima de la veracidad. No puede porque, por todo lo que decimos, no vamos a pasar a ser personas serias en lo que hacemos. Aplicaciones como WhatsApp y Facebook se han convertido hoy en los canales de comunicación y también en espacios donde fluye la inmediatez, pero no sé si la veracidad. Todos, creo, acá hemos recibido alguna cadena en WhatsApp de alguna situación y después sale otra persona y dice, no, eso fue en México, no, eso fue en el año, ¿no es cierto? Bueno, pero el tanto puede tener un impacto en alguna persona. Cuando fue lo del COVID. Y ahí se dio todo eso que me dicen ustedes. En la época de la pandemia hubo una desinformación total y crear alarma en las personas, porque yo me acuerdo que mi hijo se enteró que nos llama la policía que mi hija tenía COVID, se agarraba la cabeza, se volvía loco y dice, pero pará, pensá, no creas todo lo pensar, y bueno, de esa forma como ubicarlo, porque ella creía que todos los a morir, Sí, todo esto. lo que pasa es que, bueno, en este caso fue, no sabía nadie nada, ¿viste? Ni los médicos. Era, claro, era el día a día, ir viendo. Yo me acuerdo estremecerme cuando conocí a alguien que tenía COVID y que lo iban a internar. Pues él, capaz que no lo ven más, porque no te dejaban ir a visitarlo. Y de hecho hubo un montón de gente así. Se lo llevaron de la casa y no lo vieron más. Tengo muchos conocidos, el esposo de una amiga, ¿viste? Y quedaba como, bueno, ¿qué causó un pánico? Sin lugar a dudas en la sociedad. Más allá de que no lo decían tan, al contrario, acá trataban como de ocultarlo a nivel nacional, ¿no? A la información, no, está lejos, no va a llegar. Llegó rapidísimo, bueno, porque no se conocía. Era una epidemia nueva. También de ahí agarraron personas mal informadas. Sí. Entonces, bueno, esto Sí. de tener un bagaje de información por todos lados, uno no sabe quién dice la verdad. Sí. Y ahí se aprovechaban otros. Tal cual, tal cual. En este caso, justo este ejemplo era complicado. Justo de este ejemplo no íbamos a poder averiguar mucho porque nadie sabía de la información real de qué pasaba. ¿Qué pasaba? Te aíslan. ¿No? Chao, no ven más. Salía el gobernador y decía, tomá el primer uno libre por ahí, buscaba. Y sí. Y sí. Usa barbijo, bueno, algunas personas sí, que no, que el barbijo hace mal, otras que sí. Bueno, ahí está. ¿Qué te decía por decir? Un científico y médico, ¿no? Un profesional. No usen, por darles un ejemplo, no usen barbijo porque después de lo que respiran les hace mal, les puede agarrar. Escuchábamos por el otro lado. Usen barbijo, que es la forma de no de contagiarse, tengan cuidado con las personas mayores, los niños. Usamos barbijo. Ahí uno transmite la información y nosotros oyentes adaptamos, agarramos o adoptamos lo que creemos que está bien. ¿De acuerdo a qué? A creencias, a estudios, a lo que y todos habremos pensado cosas diferentes. Y de hecho hay gente que no se quería vacunar, otros que sí querían. Es lo que cada uno, ¿no? Ahí está donde decís, a ver, te transmiten una información y vos y yo la vamos a analizar de diferentes formas.
de acuerdo a la edad, de acuerdo a lo que vivimos, de acuerdo a la experiencia. Lo que siempre tiene que primar es la verdad. Antes de publicar lo que sea, yo tengo que parar ahora un poquito, y porque además todos los que usamos redes sociales nos convertimos en pequeños productores de contenidos. Porque si vos comentás algo, estás siendo parte de ese mundo de comunicación. Entonces, cuando llega una noticia y la quiero compartir, pienso 2 segundos o un comentario. ¿De dónde salió? ¿Quién la escribió? ¿Será verdad? Si puedo, segundos nos puede llevar. No nos va a cambiar la vida. Sí nos va a cambiar para bien. Para que después esta comunidad, la sociedad en realidad, diga, no, esta persona es creíble. Lo dijo ella, lo dijo él. Yo sé que es así porque lo dijo el Señor. Es importante frenar un poco en esta locura que vivimos, que está buena, porque ya vimos todas las ventajas que trae, ¿no? Tampoco es que todo es malo. Me parece también que cada mensaje que podemos verificar, cada rumor que nosotros paramos antes de publicar, estamos logrando pequeñas victorias, pero muy valiosas, que nos llevan a la construcción de la verdad. Y esto no es una forma de decir, si cada uno de nosotros hacemos ese trabajo chiquitito, vamos a ser partícipes de la construcción de una comunidad que sea más consciente, que esté menos expuesta a vulneraciones, a engaños. Es un paso importante el comprometerse con la verdad, ¿no? Y la desinformación obviamente no se detiene sola. Con estas cosas que estamos haciendo y comentando, la podemos detener. Necesitamos responsabilidad ciudadana, un compromiso con la verdad y también los medios de comunicación, ¿no? Porque una persona puede tener toda la intención, pero a la vez tiene el grupo o el medio de comunicación que no se lo permite y estamos complicados. Para detener la desinformación tenemos que tener todos, poner un poquito, desde el ciudadano, desde la comunidad y desde los medios de comunicación. Ser responsables, tener ética y, obviamente, siempre corroborar la verdad de todos los hechos. La construcción de la noticia tengo acá como tema para desarrollarles. Esto es... Bueno, voy atrás. Si quieren lo usan para fotitos, acá está lo que hablamos. Los rumores están buenos a veces, pero eso es para que lo chusmeemos con una amiga. Así ustedes dos, mamá, hija, ustedes, no en redes. Podemos causar mucho daño y daños tan graves que incluso han llevado a situaciones extremas como suicidio, ¿no? Porque a veces uno dice, ay no, no puedo vulnerar los derechos de esta persona, no voy a discriminar. Y lo tomás libremente, y no todos estamos en las mismas condiciones de recibir una información o un comentario. Quizás el mismo comentario a ella y a mí no me hace nada, ella la destruye, o al revés. El mismo comentario, ella sigue su vida, porque es así una mujer muy fuerte, no se da cuenta que hablo de ella, y yo, no, ni cuenta se da, Ivana. Estás con los medios, estás en el ecosistema digital. Claro, te estoy poniendo de ejemplo. Mira. Bueno, no, ella tiene esa personalidad de seguir adelante, pero no quiere decir que no le hayan pasado cosas. Pero quizás esa misma situación en redes, a ella, pero ¿qué le va a llevar al apunte? A mí capaz una semana llorando. Bueno, y esto es como un poco de broma, pero también hubieron casos de extremos, donde adolescentes, gente grande, de cualquier edad, terminó suicidándose por no soportar esto, o las amenazas de que tengo esta foto y la voy a viralizar, o qué pasó con el gendarme, hace poquito a nivel nacional. Voy a decir que vos violaste a esta chiquita, y se la creyó, y bueno, porque yo también pensaba, y digo, capaz que también me la creo. ¿Por qué no, digamos? O sea, con el diario del lunes, cuando ya tenemos la información desarrollada, la opinión y los comentarios, todos nos volvemos comunicadores y periodistas y decimos, ay, ¿cómo no se va a dar cuenta? Que lo estaban engañando.
Y no. De hecho, también existe todos estos llamados que ahora están re de moda desde la cárcel, con números de teléfonos rarísimos, te sacan datos, hay bandas organizadas. Lo que sí tenemos es que estar más atentos. Y lo bien que hace, incluso si ella no viene a contarte, capaz vos, incluso los chicos más jóvenes, acompañan a los abuelos, a los tíos, a los papás grandes, que no les importa esto de la digitalización. A veces ni prefieren saber, pero pueden caer en una trampa. Entonces, si vos tenés información, es más difícil que te metan el perro, digamos, ¿no? Es más difícil que te engañen. Por eso en un tiempo se decía, no, las autoridades, los grandes, quienes tienen el poder no quieren que la gente estudie. ¿Para qué? Para poder decirle lo que quieran y que lo creamos. El estudio en el sentido de lectura, de informarnos, de conocer, digo, ¿no? Personas que no saben, es más manejable. Por supuesto, es más manipulable. Exacto. Entonces es necesario esto. Acercarnos a la gente grande que ni le importa, no, ni me hables de esto, mira el teléfono y yo ya. No, bueno, pero vení que yo te voy a contar. Que vos por WhatsApp podés recibir esto, te pueden sacar plata, te pueden mandar la foto. Ahora capaz que con la guía sí, hasta la foto, y soy yo, diciendo cualquier cosa. Ah, ¿viste? Y a veces los abuelitos que les dan cosas no quieren contar, entonces nosotros tenemos que acercarnos a ir a ellos y contarles todo esto. Yo lo vi a Antonio Laje haciendo eso, decía Antonio, re periodista, re serio, pero dudé en cuando hablaba, como que no le coincidía la voz. Bueno, ahora con la guía se puede hacer todo, como vos decís. Ahora los dejo, chicos, para que tomemos algo. De acá está todo, ¿no? Lo vimos a eso. Les cuento chiquitito esto y si quieren seguimos. ¿Y vamos? Chiquito, es cortito. Es como construimos, a ver qué dice acá. La construcción de la noticia, mirá. Para que sepamos, lo tengamos en cuenta. La construcción de la noticia tiene estos pasos para seguir. La selección del hecho. ¿Quién hace la selección del hecho? El periodista, que de acuerdo a varios casos, varios hechos, él va a decidir cuál es el más relevante. Agarra el título, agarra el momento, el caso, el hecho. Búsqueda de la información como segundo paso. ¿Cómo lo va a hacer? A través de, o por lo menos antes, a través de documentación, entrevista con la gente. No vamos a googlear todos ni a darle mucha importancia a veces a la inteligencia artificial, que como es muy buena para ciertas cosas, recién nos ayudó, no está aquí, a conectar esto, por ejemplo. ¿Cómo conecto la computadora con el dispositivo? Sí. Pero lo que pasa es que no te da siempre la información correcta. Cuando uno la programa, uno le da toda la información necesaria, incluso puedo tener, yo tengo mi abogado, por ejemplo, porque yo lo programé, tenés que buscar toda la información, Constitución Nacional, Código Civil, Código Penal, todo ahí. Entonces vos pones, ya tenés directamente la foto, tenés que saberla manejar. Está bien, entonces sí. Sí se puede todo. Exacto, pero bueno, hay que corroborar. Yo buscaría, yo personalmente, confío más en ir y hablar con vos y preguntarte, vos que estabas acá, ¿qué viste? ¿Quién estaba al lado? ¿Cuántas personas eran? Contacto con la gente, que es de donde tengo que buscar la información. Quizás teniendo eso, me voy con la guía a ver si coincide algo y me brinda algo más. Pero con la persona, este vínculo, ¿no? Una vez que tenemos el hecho seleccionado de lo que queremos hacer como noticia, vamos en búsqueda de la información. ¿Cómo? Así, hablando con la gente, documentos, testimonios, por decirle, si queremos presentar un accidente. Bueno, voy al lugar, veo qué es lo que pasa, así trabaja después el movilero y el periodista, que ya lo vamos a contar después, pero busco la información. Si fue un accidente, vos sos la doctora, un ratito, ¿me podés decir cuántos heridos, si hubo muertos? Es súper fiable. Estoy verificando, estoy hablando con el testigo directo de los hechos, no me va a mentir, además lo estoy viendo. Y voy a otra fuente, a la policía. Ella me dijo que hubo muertos, sí, 2, listo, coinciden. Así se trata de ir en búsqueda de armar el hecho, pero ir buscando y verificando datos.
Eso es fundamental. Eso es cuando te dicen, anda a otras fuentes. Por supuesto que del mismo hecho, ¿no es cierto? Tiene que ver con el mismo tema. La redacción, después de tener esos datos, se arma, se redacta la noticia. ¿Con qué? Con preguntas que son las características de cualquier periodista. Cronista, movilero, del que está en el medio para armar una noticia, tiene que cumplir con estas preguntas clave. Porque te permiten organizar la historia, el hecho, construirlo, narrarlo y de ahí transmitirlo a la audiencia. Y responde a qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. ¿Por qué o cómo o por qué y cómo? Puede ser una de las dos. Una vez que tengo todo esto, recién voy a la publicación. ¿Lleva tiempo? Sí. Por eso es que ahora tenemos tanta desinformación y falsas noticias, porque no se cumplen estos pasos. Generalmente se saltean de la selección del hecho, juego capaz acá y me voy a la publicación. No busco más información, por eso van a ver que hay noticias que no tienen datos completos y los tienen erróneos, y tampoco verifico datos. Ahí surge la fake news, transmito mala información, te estoy desinformando, sobreexponiendo, porque por la rapidez y la inmediatez de la que hablamos, pero que no puede estar nunca, jamás por encima de la verdad. ¿Sí? Bueno, hasta ahí, chicos. Vamos a tomar algo y ya. Bueno, estimados participantes inscritos, muchas gracias por acompañarnos en esta primera parte. En este momento realizaremos un breve receso de 10 minutos para compartir un pequeño break y también para prepararnos. Los invitamos a aprovechar en este momento para disertarse, conversar e intercambiar experiencias con sus compañeros. En un minuto retomaremos la segunda parte de la clase para continuar con la actividad Voces del Futuro. En un momento también vamos a continuar con la clase y, bueno, pueden tomar el café, bueno, lo que hemos preparado. Muchas gracias. Bueno, mientras tanto, mientras que ustedes van tomando, yo voy a ir diciendo los nombres de los participantes, pero ustedes siéntanse cómodos para desayunar. Este es un proyecto organizado por el equipo Montrix Film, productora independiente de San Pedro de Jujuy, dedicada a impulsar espacios culturales, educativos y de formación. Para llevar adelante esta propuesta contamos con un equipo de trabajo muy comprometido. En área técnica y musical damos gracias a César Arauz, Relaciones Públicas, conducción y coordinadora Yasmín Yapura, quien además se encuentra a cargo de la coordinación del encuentro. Recepción Brisa Balcarce para recibir a los inscriptos. Producción logística y organización Montrix Films. Daniel Venturi. También queremos expresar un especial agradecimiento a quienes acompañan y apoyan esta iniciativa como auspiciantes del vocero y haciendo posible este proyecto puede concretarse con Tramitar, Ciberrambo, Julia encargado de la biblioteca. A todos ellos muchísimas gracias que hacen posible este proyecto. Desde el conductor de radio, el conductor de televisión y el conductor de un programa de streaming. El conductor de radio es el que representa la identidad del programa, que destaca por su voz. El conductor de televisión, además de la voz, usa gestos. Usa mucho lo que es el lenguaje corporal. Y sí o sí tiene que saber interactuar con las cámaras. Ahí está otro de los roles importantes del conductor igual. No es lo mismo un conductor de radio, de tele, de streaming. El de streaming incluso tiene esta capacidad, o debería, de los comentarios, hacerlos en el momento de tiempo real, en el momento actual, con las redes y también están haciendo la construcción del streaming. Todo esto está conectado a través de redes con la gente, por eso permite interactuar y comentar en tiempo real, que no lo hace el de radio o el de televisión. El de streaming, como ahora que el de radio ahora también permite los programas, puede que un poco más la gestualidad. Porque sabes que tenemos una cámara, entonces me lo pones más derechito, sí, puedo mover un poco las manos. Quizás en otro momento, si yo estoy echada, no, tampoco se hace, porque te va a impedir el aire, la respiración. No va a fluir tu voz bien. Pero el
radio había gente de hace 1000 años que hace calor y nos convertimos de zapatilla. No se veía. No se veía nada. Ahora hay detalles a tener en cuenta. Y el rol del conductor en estos tres ámbitos de los medios de comunicación cambia. De televisión sobre todo, porque además de usar la voz, tiene que usar gestos y manejar esos gestos. Y ese noticiero no puede ser muy gestual. Incluso el lenguaje corporal va a hablar mucho, tiene que ver cómo te vestís, los colores que usás. En un magazine permitido, más amplio, no molestan los colores, no molestan los accesorios. En un noticiero sí, y antes peor. Antes el noticiero tenía que estar parado, sentada, quieta, así. Acá, o con la lapicera, y se llega así, a un escándalo. Traje blanco, negro, amarillo, uñas, sí, olvidar. No hace el noticiero nunca. Todo fue cambiando. Pero dentro de esos cambios tenemos que ir también moderando. Saber que mucha gestualidad, mucho camino, movimiento, distrae. Y yo necesito que la gente se informe, no que me quería ver. En un magazine es distinto. Porque te llevo acá que vamos a cocinar, pero a la vez te muestro que esta crema es riquísima, no sé, es diferente. Pero sí. ¿Cuál? Eso es claro. Entonces depende el rol del conductor. Esto que les dije de radio, TV y streaming, son sus roles, pero también va a depender mucho del momento, de qué programa es, ¿no? La vestimenta es fundamental. Se habla poco. Se habla poco del lenguaje corporal, que es muy importante. Sobre todo para la oratoria. Clases, que voy a repetir, conocer un poquito del lenguaje corporal es fundamental. Vos te vas a dar cuenta que otra el profe, por ejemplo. Se cruzó así, no sabe, la cara, los ojos, la miradita así. Vea, sí, ya puede, ¿no? Ya estamos. Bueno, depende mucho, yo les recomiendo esto del lenguaje corporal. Si no lo ven, lo vamos a ver cuando vuelva. Para la vida, incluso. No solo para el trabajo, para la vida. Esto de poder llegar a una persona y te das cuenta. ¿Viste cuando decís? No te hizo nada, pero no quiero estar cerca. Bueno, lo vas a ir, lo vas a un poco como el lenguaje corporal. ¿Qué es? Otra cosa es la cuestión de piel, que eso lo tenemos todo. Tengo otra, pero no tengo otra, pero no conozco. Ya no sé. Eso habría que preguntar a eso. Perfecto, energía. Bueno, esto es lo que quería contar antes de pasar a este tema del cronista. Ahora vamos con el cronista. Cronista que ustedes o movilero, se lo conocen con esta frase, los ojos de la radio en la calle. Porque es literal. El cronista son los los ojos de suena bien, pero la frase es los ojos de la radio en la calle. ¿Cuál es su rol? Estar presente en el lugar de hecho. ¿Cuál es, qué más tiene que hacer de eso? Estar en el lugar de los hechos, observar, para poder describir lo que pasa, recabar información, buscar testimonios, tener la capacidad de armar una noticia en poco tiempo, corta, concreta, entendible. Una vez que tiene todo eso, con datos confirmados, es el que va a transmitir al conductor o conductora, radio, y a la audiencia en general lo que está pasando. Este rol es súper importante, porque él es el encargado de contar qué ha pasado, pero de contarlo de una manera no solo que la entienda él. El movilero tiene que saber que detrás de esa pared están escuchando y él tiene que relatar lo que ha pasado. De tal manera que esa persona que lo escucha llegue a sentir las mismas emociones y sensaciones de lo que está pasando en ese lugar.
Incluso uno llega a ver lo que no vemos, pero a través del relato. Porque si yo digo, se produjo un accidente de tránsito y el ingreso a San Salvador de Jujuy. Bueno, mi cabecita, un accidente de tránsito. Me falta todo. Accidente de tránsito de qué? Moto, bici, auto, camión, camioneta. Hay heridos, no hay heridos. Está cortado el tránsito, puedo circular. ¿Qué color de vehículo? No sé. Un montón de cosas que nos están faltando. Ahora, si yo cuento, hubo un accidente en el ingreso a la ciudad, hubo un colectivo y un auto Fiat Tuna de color rojo. El colectivo perdió el control, desbarrancó, hay 5 heridos, 3 personas fallecieron, el conductor del auto salió despedido, 3 metros, logró salvar su vida. Voy contando, bueno, ahora me están viendo, pero si no me estarían viendo, la cabecita hermana, la película, la imagen. Mientras más clara la tengan, quiere decir que el guionista es mejor profesional. El rol fundamental de transmitir, describir, para eso necesita mucho vocabulario, necesita estar concentrado y mirar todo. Menos ahora hacen una entrevista de una figura pública y uno dice, ¿de dónde está? Bueno, hasta en esos detalles porque tiene que llevar la información. De tele es más fácil porque está mirando. La cámara está tomando el accidente, veo que hay un colectivo, un auto rojo. En radio, el trabajo del modelo es relevante totalmente. Es muy, muy, muy importante. Tiene que transmitir esto. Hasta sensaciones, hay modelos que transmiten hasta sensaciones. La gente llora desesperada. Hay un ambiente y vos te vas imaginando todo eso. Así que es un rol fundamental en el movilero. En el lugar de los hechos, recoge el testimonio, tiene la capacidad de observación, obviamente la rapidez para armar la noticia. Ahí está, tiene habilidades. Yo las tomo como características también, pero está bueno que sus habilidades como rol. Él, la capacidad de observación y descripción, la rapidez para procesar la información también, porque no estamos hablando de inmediatez, tiene que ser rápido. Tengo que llamar al cliente, a la empresa, a mi conductor, al productor y decirle que tengo una nota, que pasó esto, que me gane otro medio. Generalmente, o muchas veces, el movilero es el primero en tomar contacto con el hecho. O el segundo, sé que ya fue la policía, un hecho, ¿no? El uso de equipos móviles, bueno, obviamente, para poder transmitir, tiene que saber usarlo. La capacidad de síntesis y la adaptación de imprevistos que también pueden pasar en ciertos momentos, porque él está, no tiene un programa armado. Entonces también tiene que tener la capacidad de ver cómo zafa de eso y tiene razón. Él tenía la intención de acercarse y ver cómo está, no sé, el lugar donde se inundó y acá donde tiene la policía, tiene que tener la capacidad, está al aire, tiene que tener la capacidad de improvisar, de ver de lejos, de contar el entorno. No puedo llegar al lugar, pero ¿qué pasa alrededor? De eso se trata. En cuenta, está interesante, son las diferencias actitudinales, porque el trabajo entre el conductor y el movilero sí o sí debe ser coordinado y complementado. De hecho, se complementan el trabajo de uno con el otro y viceversa. El conductor es lo que vimos, da paso al móvil, pregunta dónde está, qué sucedió, y ordena la información. Y del otro lado, el movilero responde, amplía la información, cuenta el contexto, describe lo que está pasando y aporta testimonios y datos del lugar. Bueno, y acá tenemos un pequeño cierre y reflexión. Hay una cosita, perdón, acá.
Esto es lo general, pero también tenemos que tener en cuenta, como para que sepamos y lo tengamos claro, el rol del conductor, ¿cuál es el lugar de trabajo? El estudio. El lugar de trabajo del movilero, exteriores. Si hablamos del rol comunicacional, uno coordina, el otro es testigo del hecho. El estilo ordena el relato, el conductor. El movilero lo narra. ¿Sí? Y como nivel de improvisación, puede ser medio el del conductor, y sí tiene que ser alto el del movilero. Esto para tenerlo en cuenta. Y acá tenemos un cierre y reflexión que me parece bueno que lo tengamos en cuenta y lo vean también ustedes, que tiene que ver con la tecnología, no elimina los medios anteriores, ya lo vimos, lo transforma, la radio se complementa con el ecosistema digital, la radio sola hoy no podría competir, no es competencia, no se adapta a este ecosistema digital con todo lo que la tecnología trae. Y comprender esta evolución nos permite participar de una manera más crítica en este fluir de información y además ser conscientes a la hora de comunicar. ¿Sí? Y una cosita que hacía al pasar, este es el cierre, pero les quería contar de los mobileros, ellos también sufrieron un cambio, porque década del 70-80 el trabajo en mobilero siempre fue importante, siempre fue en el mismo lugar que es exteriores, pero era más lejano a todo, al hecho, era un relato y una narración más sobria, más fría, más pura, si se quiere. Con la llegada de los 90, esto hizo que todo cambie, porque los medios y los programas debían cambiar también las producciones y no estar tan distantes a la gente. Ya era muy estructurado. Con la llegada de los 90 la gente buscaba información, pero más cercana, ya con una esencia más humana. Al cambiar la dinámica de los programas, obviamente tuvo que ir por detrás el cambio del movilero. Empezó a tener que acercarse a la gente. Y hay muchos periodistas tradicionales que están con todo lo nuevo, que estaban en contra. Se oponían a esto. No, decían, el movilero cambia su estilo, se va a volver trivial, quizás una noticia seria, no va a mantener este estilo sobrio. Y después estaban los otros que decían, no, me gusta esta frescura del movilero y la capacidad de transmitir información, que es lo que buscaba la gente, pero con otra dinámica, acercándose más. Hablo con vos que sos testigo y que estás bien. ¿Qué pasó acá? No, bueno, se cayó el árbol. Cercanía y buscar este vínculo emocional con la audiencia. Por supuesto que la figura del movilero sigue siendo importantísima, pero tiene otras variantes, ¿no? Incluso en algunos casos se puede, incluye el humor, ya empezó a darle notas a figuras públicas, tenemos miles de programas de espectáculos para ver quién se separó de quién y con quién se volvió a juntar y quién se casó y qué hizo guarda, la China suave. El movilero sigue siendo movilero, de diferentes estilos, que esto es lo que permitió también el avance de programas, de dinámicas y de internet. Por eso sabemos que hace la China ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la China Suárez? ¿Dónde está Mauricio? ¿Dónde está? Turquía. Bueno, ahí chicos, gracias a todos. Vamos a practicar. ¿Qué dice señor Daniel? A ver. Un segundito, chicos. ¿Cómo así?
esta parte es como para cerrar la lectura de noticias. En realidad, se hace en el momento que se trabaja mucho la locución, para ver la diferencia entre locutar una propaganda, una institucional o una noticia, ¿no? Pero bueno, estaría bueno ver qué actitud le pone. La lectura de la noticia también depende del medio. Si vos tenés la imagen sobre esta información, la podés decir más tranquilo, porque la gente está viendo lo que está pasando. Y también depende del horario. Un resumen de noticias a la mañana es más ágil. Cuando vamos a los flashes informativos son cortos, concretos, rápidos, pero que se escuche bien, ¿cierto? ¿Qué querés? Bueno, ahí está. Algo para preguntar, dudas. Las dos cosas. Si podés lo corregís, pero tenés que estar seguro que está mal, ¿no? Porque a veces nos pasa, hay textos que no nos gustan cómo se leen, pero no quiere decir que estén mal hechos. Por eso generalmente algunos medios, no todos, tienen redactores. Entonces, vos lo lees y no te gusta. Pero si lo hizo el redactor, está bien. Puede que no nos choquen algunas palabras, algunos términos, pero si está hecho por el redactor, hay que hacerlo, leerlo como está. Ahora, si vos tenés duda por quién lo hizo, y decís, no, esto no es, si estoy seguro, o lo salteás, o si tenés la capacidad de cambiarlo, mucho mejor. Pueden ser las dos cosas, pero como te digo, si estás seguro que no es. Ahora, si a nosotros no nos gusta cómo queda, no importa. Si está hecho bien, tiene que ser así. Debe estar bien. Las noticias se leen en un... Mientras que no te salgas del contenido, se puede leerla y comentarla. Hay mucha gente que elige, la leo y la cuento. Está perfecto. El problema está cuando le agregamos cosas que no son. El gobierno de Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por YPF, pero también va a apoyar a Brasil. Eso me ocurre a mí. Bueno, ya lo que abajo voy a decir, ¿no? Pero hagamos de cuenta que no dice nada más que eso. Yo no puedo agregarle cosas que creo que puede pasar porque Argentina y Brasil. Tengo que comentar y hablar sobre lo que está. Infobae es un medio muy serio. Hace todo lo que dijimos recién. Exacto, totalmente. Es una información falsa. Tiene errores, tiene datos que no son. Exactamente. También se puede. Porque ahí estás dando la fuente. Sí, sí se puede. Claro que sí. Infobae, Clarín, DN, esas son las fuentes que nosotros podemos tomar para ciertas situaciones. No te hace falta que vos vayas y busques a Donald Trump para preguntarle si es verdad y corroborarle lo que es en Argentina. Porque ya no es que ellos no vayan a hablar con Donald Trump tampoco. Pero sí tienen todo un movimiento de periodistas, de funcionarios. No creo que Donald Trump los atienda, pero sí alguien relacionado a las petroleras, al gobierno argentino. Es información chequeada. Sí. No, aumentar no, lo que puede cambiar en lugar
los párrafos, darla a conocer de tu manera, comentada, está perfecto. La noticia tiene una forma de leerse, como les decía también, es más lineal. Juego menos con los tonos. No la hago lineal, literalmente. Digo que es más lineal que otro texto, que una publicidad. La publicidad tengo que hacer que se venda. Mira, acá hay uno, sin querer. Encontrar tu crédito ideal, sin trámites, ni hacer fila, todo 100% online en el Banco Nación. No lo tengo que leer igual que el gobierno de Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina. Dice ahora. Esta, la de arriba, informa. Tengo que tener fuerza. El título, por algo es título, tiene que impactar. El copete lo lees porque es lo que te puede resumir la información y si hay tiempo, ganas, es un programa amplio, desarrollar. Y la de abajo es publicidad. Tengo que vender. Si yo la leo así como lo acabo de hacer, no me cree nadie. Pero si yo te digo, encontrar tu crédito ideal sin trámites ni hacer fila, todo 100% online en el Banco Nación. Llamá ahora. Alguno le pregunta, a ver qué onda es 100% online. Tengo que creérmelo yo para transmitir y que se lo crean ustedes. Tengo que estar convencida de lo que vendo es así. Lo van a ver igual en la ocasión. Yo me estoy... pero bueno, para explicarles un poco la diferencia de una lectura y la otra, porque hacerlo leer así, en realidad es para cerrar el tema, pero tienen que tener un conocimiento de que es diferente la lectura de los textos, ¿sí? ¿Quieren leer? ¿Sí o no? La profe. El gobierno de Estados Unidos volvió a apoyar a Argentina. Y ahí supuestamente la América puede agregar algo que no. Cuando decís tu préstamo en 30 segundos, ya, vení, préstamo. El gobierno de Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por IPF. Reforzó acciones de apoyo previas mediante la presentación de un memorándum ante la Cámara de Apelaciones y el respaldo de una moción de emergencia presentada por el gobierno argentino. Según el gobierno de Trump, las exigencias de los demandantes admitidas por la jueza Loretta Presta son excesivamente intrusivas. El gobierno de Estados Unidos volvió a apoyar a la Argentina en el juicio por IPF. Y tampoco se entiende si vos tomás aire, suponte, reforzó acciones de apoyo previas mediante la presentación de un memorándum ante la Cámara de Apelaciones y el respaldo de una moción de emergencia. Hago un espacio ahí. Ya corto la idea de la noticia. Esa, tomás aire acá si querés. Y el respaldo de una moción de emergencia presentada por el gobierno argentino. Según el gobierno de Trump, las exigencias de los demandantes admitidas por la jueza Loretta Presta son excesivamente intrusivas. Excesivamente son. Sí. Excesivamente. Vos también exagerás. En la práctica lo pueden exagerar mucho, pero pueden exagerar más normal. Cuando dice es bello, no es bello. No es hermoso el paisaje, es hermoso el paisaje. Y lo adapto de acuerdo a que en la información resalto que se note que es hermoso, pero no me olvido de cuidar la información. ¿Quién más quiere? Quienes quieran. Tiroteo y muerte en la pool party, el robo violento que llevó a la caída de una banda de ladrones.
Un asalto en Monte Grande marcó el inicio de una investigación que sacó a la luz el funcionamiento del grupo delictivo capturado esta semana. La Lesindí, tiroteo y muerte en la pool party, el robo violento que llevó a la caída de una banda de ladrones. Un asalto en Monte Grande marcó el inicio de una investigación que sacó a la luz el funcionamiento del grupo delictivo capturado esta semana. Les entregan 15 hechos en la escena del crimen, hallaron 17 balas servidas. Todos los detalles. La imponente largada de Franco Colapinto le permitió avanzar 4 puestos en la sprint del Gran Premio de China. Al igual que en el debut de la Fórmula 1 en Australia, el argentino de Alpine se destacó con un excelente arranque de carrera. La imponente largada de Franco Colapinto le permitió avanzar 4 puestos en el sprint del Gran Premio de China. Al igual que en su debut de la Fórmula 1 en Australia, el argentino de Alpine se destacó con un excelente arranque de carrera. Guerra en Irán. ¿Cuál es la diferencia entre árabes y persas? ¿Y por qué esta distinción es clave en el Medio Oriente? El escenario internacional actual, con Irán como protagonista, hace necesario el abordaje de un tema clave para comprender qué sucede en el Medio Oriente. ¿Cuál es la diferencia entre las dos culturas milenarias? Guerra en Irán. ¿Cuál es la diferencia entre árabes y persas? ¿Y por qué esa distinción es clave en Medio Oriente? Bueno, continuamos repasando las plataformas digitales y vamos a repasar un poquito de salud. Nuevas guías sobre los valores del colesterol. Bueno, continuamos repasando las plataformas digitales de Infobae. Vamos con un poco de salud. Nuevas guías sobre los sobre los valores del colesterol. ¿Cuáles son los límites sugeridos para evitar el infarto y el ACV? La actualización elaborada por el American College of Cardiology ACBD. Lo obviamos en esta parte de inglés. El documento presentado este viernes en Estados Unidos por entidades y otras 9 sociedades científicas actualiza ciertos proyectos y propone un enfoque más integral y personalizado en la prevención cardiovascular. El documento presentado este viernes en Estados Unidos por las entidades y otras 9 sociedades científicas actualiza ciertos y propone un enfoque más integral y personalizado en la prevención cardiovascular. Le dio una golpiza, vio que no respiraba y la tiró en una zanja. El brutal crimen que conmociona a Uruguay. Después de mucho tiempo de sufrir violencia doméstica, Jonathan Correa, de 15 años, fue asesinado por su padre, Jonathan Calero. ¿Cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo? ¿Cómo no lo pudimos impedir? Cuestionó el presidente Yamandu Orto. Su padre le dio una golpiza, vio que no respiraba y lo tiró en una zanja. El brutal crimen que conmociona a Uruguay. Muy bien. Y la segunda parte, vos acá venís perfecto, y acá hay un punto. El punto es el espacio, causa, zona aire y base.
Jonathan Correa, de 15 años, fue asesinado por su padre, Jonathan Calero. ¿Cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo? ¿Cómo no lo pudimos impedir? Cuestionó el presidente Yamandu Orta. ¿Cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo? ¿Cómo no lo pudimos impedir? ¿Por qué el atraso de pagos de créditos a familias alcanzó el nivel más alto en 15 años y qué podría ocurrir en 2026? La irregularidad de los préstamos a los hogares se multiplicó por 3,7 en los últimos años y trepa a 13% cuando se le suma el endeudamiento con entidades no bancarias. Los motivos detrás de la suba. Yo me despido, me encantó conocerlos, un placer estar acá y poder compartir esto que es tan lindo y que a mí tanto me gusta, que tiene que ver con los medios. Lo último, para sintetizar todo, no solo en los medios, en la vida tenemos que ser responsables de nuestros actos, tener ética profesional, no hablo ahora de eso, personal, y siempre ir con la verdad, que nos va a llevar a lugares lejanos y a cumplir todos los proyectos. Así que un gusto haber estado y nos vamos a ver próximamente. Que estén muy bien. Chicos, antes de irse quería avisarles si es que ven por ahí un trípode, ¿cómo es el trípode? Para... eso. Sí, porque acomodamos las cosas y me quedo... bien. Esto era para ustedes realmente. Son lapiceras porque teníamos para darle. Bueno, sí. Muy bien. Gracias, chicos. De verdad, aquí también va a ser una pequeña show. Bueno, muchas gracias por participar, por venir. Sepan que estamos muy agradecidos con su presencia. Gracias por tomar el curso y sobre todo gracias a ustedes que son las futuras voces del futuro. Así que bueno, enterarnos de que las siguientes clases van a ser también participativas con otros personas docentes a nivel nacional. Tenemos a Martínez. Así que bueno, vamos a tener diferentes tipos de profesores para que nos puedan acompañar en este trayecto. Sigan viniendo porque cada información es sumamente importante para que ustedes puedan ser los comunicadores del día de mañana. Así que bueno, seguimos incentivando a que sigan participando. Sí. Nosotros, bueno, disculpen, nosotros, tenemos el área técnica, en el área técnica está César Arauz, Relaciones Públicas, estoy yo, Yapura, y también en la recepción, teníamos a Brisa Balcarce, en la producción logística Monty Phil, o sea, Daniel Ventuti. Así que, muchísimas gracias. Nosotros... yo soy uno de los organizadores aquí con los chicos. Quiero agradecerles también a ellos. Creamos esto de Voces del Futuro para dar una oportunidad desde la productora Montexpil. También pueden buscar en la página de Facebook y en Instagram. Y hicimos este curso para abrirle las puertas a todos en algo que es lindo aprender, y creo que todos tenemos derecho a la información, a aprender, y que esto no tiene fines políticos, que todo lo que se está recaudando con las inscripciones y demás es para justamente pagar honorarios a los docentes,
tienen toda la semana hasta el otro sábado. Bueno, muchas gracias. ¿Se pueden seguir